Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y análisis profundo de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy porque agárrense fuerte, tenemos una bomba que está a punto de explotar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez, más enigmáticas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos mismos que nos robaron el corazón con su química explosiva en *Erkencicus *, pájaro soñador *. Todos, absolutamente todos, quedamos prendados de su romance en pantalla, pero ¿alguna vez se preguntaron si lo que vimos traspasó la ficción? ¿Hubo algo más allá de las cámaras? Pues, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en ese misterio. Hoy, gracias a nuestra querida Bomba Güldem, quien, como ya saben, tiene contactos en todos los rincones del mundo del espectáculo turco, vamos a destapar algunos secretos jugosos sobre la relación entre Can y Demet. Güldem, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, nos revelará detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Antes de que sigamos adelante, por favor, déjenme pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las telenovelas turcas tanto como yo, por favor, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, donde les traigo todas las novedades, chismes y secretos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Además, suscribirse es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué tiene que decir Bomba Güldem sobre Can Yaman y Demet Özdemir? La pregunta del millón, ¿su romance fue real o fue puro show? Bomba Güldem, como siempre, no se anda con rodeos. Desde el principio, nos deja claro que la química que vimos en *Erkencicus * no fue solo producto de la actuación. Según ella, desde el primer día de rodaje, Can y Demet sintieron una conexión especial. No fue amor a primera vista, pero sí una atracción mutua muy fuerte. Algo palpable, casi eléctrico, que se sentía en el aire cada vez que compartían escena. No era solamente que sus personajes congeniaran, era algo más profundo, una resonancia en sus propias energías que hacía que todo fuera más creíble, más cautivador. Güldem nos cuenta que durante las largas jornadas de grabación, Can y Demet pasaban mucho tiempo juntos, incluso fuera del set compartían comidas, risas y confidencias. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Era evidente para todos los que trabajaban en la serie que había algo más que una simple amistad. No eran solamente compañeros de trabajo, se habían convertido en confidentes, en aliados, en un refugio el uno para el otro en medio del torbellino que significa grabar una telenovela de éxito. Las largas horas, el estrés, la presión de las expectativas, todo eso se hacía más llevadero cuando se tenían el uno al otro. Pero aquí viene lo interesante. Güldem nos revela que a pesar de la fuerte atracción que sentían el uno por el otro, Can y Demet nunca llegaron a tener una relación formal. ¿Por qué? Aquí es donde las cosas se complican. Y aquí es donde la historia se vuelve más jugosa, más intrigante, más telenovelesca. Según Güldem, hubo varios factores que impidieron que su romance floreciera. En primer lugar, ambos eran muy jóvenes y estaban en el punto álgido de sus carreras. Tenían muchos compromisos profesionales y no querían que una relación sentimental interfiriera en sus planes. Can estaba proyectándose internacionalmente con ofertas de trabajo que lo llevarían a viajar por el mundo. Demet, por su parte, estaba consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas de Turquía, y cada paso en falso podría significar un retroceso en su carrera. La presión de mantenerse en la cima era enorme, y añadir una relación sentimental a la ecuación parecía demasiado arriesgado. Además, Güldem nos cuenta que Can y Demet tenían personalidades muy diferentes. Can, con su carisma arrollador y su estilo de vida aventurero, era un espíritu libre. Demet, por otro lado, era más reservada y centrada en su trabajo. Estas diferencias, aunque al principio no fueron un problema, terminaron generando tensiones entre ellos. Can era impulsivo, espontáneo, siempre dispuesto a vivir nuevas experiencias. Demet, en cambio, prefería la estabilidad, la rutina, la seguridad de lo conocido. Estas diferencias no eran irreconciliables, pero sí requerían un esfuerzo de comprensión y adaptación que quizás ninguno de los dos estaba dispuesto a hacer en ese momento de sus vidas. Otro factor importante, según Güldem, fue la presión mediática.
La prensa turca estaba obsesionada con Kani Demet, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta constante vigilancia hizo que ambos se sintieran incómodos y les impidió disfrutar de su relación con normalidad. Imaginen vivir cada cita, cada paseo, cada gesto, bajo la lupa de los paparazzi. Cada rumor, cada especulación, era amplificada por los medios, creando una atmósfera de tensión y paranoia que hacía imposible relajarse y ser uno mismo. La presión era tan intensa que llegó un punto en que preferían evitarse en público para no alimentar más los chismes. Pero lo más sorprendente que nos cuenta Güldem es que, a pesar de no haber tenido una relación formal, Kani y Demet sí vivieron momentos muy íntimos y especiales juntos. Hubo besos robados, abrazos cálidos y miradas que lo decían todo. Güldem incluso afirma que hubo algún que otro encuentro secreto fuera del set, aunque no da muchos detalles al respecto. Aquí es donde la cosa se pone candente. Imaginen las escenas: encuentros furtivos a medianoche, mensajes de texto cifrados, llamadas telefónicas a escondidas. Una relación clandestina, llena de pasión y adrenalina, pero también de culpa y miedo a ser descubiertos. Un juego peligroso que alimentaba la llama de la atracción, pero que al mismo tiempo dificultaba la posibilidad de construir algo sólido y duradero. Lo que sí deja claro Güldem es que, aunque su romance no llegó a buen puerto, Kani y Demet siempre se guardaron un gran cariño y respeto mutuo. Incluso después de que *Erkencicus* terminara, siguieron manteniendo el contacto y se apoyaron en sus proyectos profesionales. No se convirtieron en enemigos ni se distanciaron por completo. Mantuvieron una amistad cordial, aunque quizás un poco distante, consciente de la historia que compartían y del potencial de reavivar sentimientos del pasado. Güldem también nos habla de las relaciones posteriores de Kani y Demet. Como saben, Kani estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, pero su relación terminó de forma abrupta. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró muy poco. Estas relaciones fallidas, según Güldem, son un indicio de que quizás ninguno de los dos ha logrado encontrar a alguien que los entienda y los complemente como lo hacían el uno al otro. Güldem afirma que tanto Kani como Demet sufrieron mucho por sus rupturas amorosas. Y aunque nunca lo admitieron públicamente, algunos de sus amigos más cercanos aseguran que ambos se arrepintieron de no haberle dado una oportunidad a su relación. La sombra de *Erkencicus* siempre estuvo presente en sus vidas, recordándoles lo que pudo ser y no fue. La pregunta de qué pasaría si los persiguió durante años, alimentando la nostalgia y el arrepentimiento. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿hay alguna posibilidad de que Kani y Demet vuelvan a estar juntos en el futuro? Güldem no se atreve a dar una respuesta definitiva, pero nos deja claro que la puerta no está completamente cerrada. Esto es lo que todos queremos saber. ¿Habrá una segunda temporada para este romance? ¿Podrán superar sus diferencias y darse una nueva oportunidad? Según Güldem, tanto Kani como Demet han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores y han superado sus inseguridades. Además, ambos están solteros y centrados en sus carreras. Si el destino quisiera, podría haber una segunda oportunidad para su romance. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás un encuentro casual, un proyecto en común, o simplemente una conversación sincera sean suficientes para reavivar la llama de la pasión. Güldem también nos recuerda que Kani y Demet siguen siendo muy queridos por el público. Muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Si algún día decidieran reconciliarse, sería un auténtico bombazo mediático. Las redes sociales explotarían. Los titulares inundarían los periódicos y las revistas. Sería el regreso más esperado de la televisión turca. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es que Kani y Demet sean felices. Si su felicidad pasa por estar juntos, entonces todos sus fans estarán encantados. Y si no, también. Lo importante es que ambos sigan brillando con luz propia y que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla. Su talento, su carisma, su capacidad para conectar con el público son innegables. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Y hasta aquí llega la bomba de Güldem sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les ha parecido? ¿Se esperaban esta información? ¿Creen que su romance fue real o puro show? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas.
Quiero saber qué piensan ustedes, mi gente bella. ¿Son almohadilla Team Candemet o creen que es mejor que sigan caminos separados? No se corten y cuéntenme todo. En resumen, Bomba Guldem nos ha revelado que la química entre Can Yaman y Demet Ozdemir *Erkencicus era real, que sintieron una fuerte atracción mutua, pero que varios factores impidieron que su romance floreciera. A pesar de no haber tenido una relación formal, vivieron momento ese muy íntimos y especiales juntos, y siempre se guardaron un gran cariño y respeto mutuo. Aunque sus relaciones posteriores no funcionaron, la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Un resumen conciso y jugoso de todo lo que hemos descubierto hoy. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que este es su canal de chismes, noticias y análisis profundo de las telenovelas turcas. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes y a mantener viva la pasión por las telenovelas turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es gratis, rápido y me hace muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente bella. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla.